Antes de iniciar la clase, solamente indicar que la institución APU cumple este año 48 años de existencia, tanto en academia como en colegio. Bueno, espero que ustedes participen en las actividades que yo considero en la parte de geometría muy importante. O sea, si ustedes participan, pues van a tener algún punto benéfico en el curso, ¿ya? La idea es participar, ¿no? En el aniversario de este mes, de acuerdo pues a la programación que hay, ¿ya? Entonces vamos a iniciar la clase. El tema es ángulo relacionado con la circunferencia, ¿ya? Antes del receso, habíamos hecho el tema de circunferencia. Una circunferencia era un conjunto de puntos que cumplen una propiedad. Todos ellos equidistan de un punto fijo llamado centro. Y habíamos indicado que se puede medir de dos formas. En grados hexagesimales a través del ángulo de una vuelta o a través de la longitud, utilizando el radio. Hoy día se va a usar como referencia al ángulo de una vuelta. Justamente de eso se trata el tema de hoy. Mira sobre la medida de la circunferencia. La circunferencia, como ya dijimos, tiene dos formas de medirlo. Linealmente, utilizando el radio, o también a través de los grados hexagesimales. Ustedes saben que se puede usar un compás para dibujar a la perfección una circunferencia. Toda circunferencia debe tener un centro indicado. Normalmente se le indica con la letra O. Pero puede ser que no haya el O, pero sí haya esta línea punteada, indicando que ese es el radio. ¿De acuerdo? Y todos los puntos que constituyen esa línea de color rojo tienen una distancia igual al centro. Igual. Por ejemplo, voy a tomar 3 puntos. El A, el B y el C. Si yo tomo estos 3 puntos que pertenecen a esa curva, debe cumplir esta condición. Que las distancias del punto O hacia ellas deben ser iguales. Por eso utiliza la palabra equidista. ¿Cómo se utiliza la palabra equidista? Que A, B y C equidistan de O, que es el centro. O que simplemente O equidiste de A, B y C. A R se denomina radio. Como ustedes ven acá, el radio o viene a ser una línea o viene a ser una distancia. Es indistinto hablar de radio. Ahí está. ¿Cuál es el instrumento que se usa? El transportador o, bueno, en este caso transportador para ustedes, ¿no? Pero normalmente se hace con un compás. Ahora, la circunferencia se puede dividir en dos, en cualquier cantidad de partes, pero la parte más destacable es la semicircunferencia. ¿Qué es una semicircunferencia? Una semicircunferencia viene a ser la mitad de la circunferencia.
¿Y qué se necesita para ello? Se necesita trazar una línea que se llama diámetro, que es un segmento de recta que tiene dos extremos, ¿ya? Tiene dos extremos que pertenecen a la circunferencia, donde el centro viene a ser el punto medio. ¿Quién es la semicircunferencia? Es una de las dos líneas rojas que ves ahí. Cualquiera de ellas se le llama semicircunferencia. Cualquiera. Ya que bien. Y hablemos de la medida. Toda circunferencia mide 360. Ustedes observan ahí, arriba en la definición. Entonces la semicircunferencia, ¿cuánto mide? Debe medir 180 grados. No solamente el de arriba, el de abajo también 180. ¿Qué pasa si yo divido a la circunferencia en 4 partes? ¿Qué voy a necesitar? 2 diámetros perpendiculares. Obviamente 2 diámetros se cortan, ¿dónde? En el centro. ¿Ya? Entonces, una de las partes en que queda dividido se llama cuadrante. ¿Y cuántos grados mide? 90. Ustedes, por ejemplo, esto hacen en trigonometría. En trigonometría ellos utilizan el cuadrante del círculo. Nosotros usamos el cuadrante de la circunferencia. O sea, te dirán, ¿qué es cuadrante de circunferencia? Es la cuarta parte de una circunferencia. ¿Me dejo entender? Ahí está. ¿Ven los 2 puntos rojitos? Esa parte es cuadrante. Y mide 90 grados, la cuarta parte de 360, y de la semicircunferencia que viene a ser una de las partes en que queda dividido, que también vale eso, 180. ¿Y cómo se representa un cuadrante? Desde el centro sale una línea punteada indicando que ese es el radio. Pero específicamente te pueden decir en un ejercicio, ¿no? Se tiene el cuadrante AB de una circunferencia de centro O. El cuadrante es AB y mide 90 grados. ¿Vamos? Entonces, esa es la división de una circunferencia a través del ángulo de una vuelta. Ahora estudiemos los ángulos relacionados. Ahí están. Mira. ¿Qué es un ángulo central? Un ángulo se llama central si el vértice del ángulo coincide con el centro. Ustedes ven ahí un ángulo A o B. Ese es el ángulo central. ¿Ya? El ángulo central, lo voy a colocar aquí, es el ángulo A o B. ¿Ya? Ese es el ángulo central. Muy bien. ¿Y dónde está el vértice del ángulo? En O, y O es el centro. Ahí sale una flechita, ¿no? Entonces, esa es la definición del ángulo central. Pero me interesa la medida. Entonces, cuando tú tengas este tipo de ángulo, te voy a sugerir, en lo posible, que pintes la región angular.
Cuando pintes la región angular, hay un arco que está frente a phi. Por un postulado, ojo, por un postulado, porque esta es una definición, ¿ya? Por un postulado, ese arco va a medir lo mismo que mide el ángulo central. ¿Estamos? O sea, vale phi. Vale lo mismo. Te dirán, ¿y por qué? Porque así está definido, ¿no? O sea, la medida del ángulo A o B es igual a la medida del arco AB. Ya sabemos que el arco es una parte de la circunferencia y como todo mide 360, AB debe medir una cantidad de grados. Puede ser 40, 80, 120, 150, 300 grados, cualquiera, pero menos que el ángulo de una vuelta. ¿Ya? Entonces ahí podemos apreciar que el arco vale lo mismo, porque es una definición, de ahí parte todo este proceso. ¿Ya? Entonces voy a trabajar, por ejemplo, así. Medida del arco AB igual ¿a quién? Exacto, igual a phi. Tal como ustedes observan. ¿Ya? Entonces, es el único ángulo en la cual su medida es la misma que el arco. Los demás van a ser el doble. Por ejemplo, mire el ángulo inscrito. ¿Cuál es la diferencia entre el inscrito y el central, el vértice? ¿Dónde está el vértice del ángulo? En un punto de la circunferencia. No está en el centro. ¿Y cómo se relaciona? Así. Pinta la región angular. Ahora te fijas en el arco opuesto al ángulo. ¿Quién es el arco? AB. ¿Y cuánto vale AB? Vale el doble de lo que mide phi. Ahí está. Es el doble. Si phi vale 80, el arco mide 160. Y si el arco vale 90, el phi vale 45. ¿Ya? Ese es el ángulo inscrito. Mira dónde está su vértice. No está en el centro, es un punto de la circunferencia. Ya. Estos son los ángulos fundamentales. Luego vienen el ángulo semiinscrito. ¿Cómo darse cuenta que es un semiinscrito? Es que el ángulo está formado por una tangente. Y además está formado por una cuerda. Ahí está. ¿Y dónde está el vértice? El vértice está en el punto de tangencia. O sea, este es el vértice, el A. ¿Y el ángulo cuánto mide? El ángulo es phi, de medida phi. ¿Dónde está el arco? Recuerda que tienes que sombrear la región angular. Ahí está la región angular. Y entonces, ubica dónde está el arco. El arco es AB, que está dentro de la región. ¿Y cuánto vale? Vale el doble de lo que mide el ángulo. O sea, ¿cuánto va a valer? 2. Ese ángulo se utiliza muchísimo. Tenga mucho cuidado, ¿no? Tangente, cuerda, vértice, el doble. Y el otro, el ángulo interior,
¿Por qué se llama interior? Porque su vértice está pues en el interior. Por eso se llama ángulo interior. Puede formarse por dos cuerdas o puede formarse con dos secantes que se están cortando en el interior. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer acá es dibujar, como ya les mencioné, las regiones angulares. Y la región angular, ustedes chequean ahí, tiene un par de arcos que están contenidos en ella. Por ejemplo, el arco AB que mide M, el arco CD que mide N. ¿Y quién es el ángulo interior? Es P, que tiene medida phi. Entonces, ¿a qué es igual el ángulo phi? El ángulo phi es igual a la semisuma de esos arcos. M más N entre 2. Fácil de recordar, porque están al frente. Siempre los arcos están al frente, no están de costado. No se puede trabajar así. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si las rectas secantes no se cortan en el interior? Se cortan en el exterior, así tal como ves. Ah, si se corta en el exterior, el ángulo ya no va a ser pues interior, ¿no? Debe llamarse ángulo exterior, por la misma razón que su vértice está en el exterior. Este es el ángulo formado por las dos secantes. Y ahora dibuja, como ya te dije, o pinta, ¿no? La región angular. ¿Y qué vas a ver ahí? Un par de arcos. El arco mayor M, el arco mayor N. Perdón, menor. Por lo tanto, tú quieres hallar el valor del ángulo exterior, lo único que tienes que hacer es la semidiferencia. ¿Y cómo es la semidiferencia? El arco mayor le vas a restar el arco menor y todo esto dividirlo sobre 2. Eso es la semidiferencia, para poder hallar phi. Pero también hay un segundo ángulo exterior formado ya no por secantes, sino por tangentes. El ángulo cuyo vértice es P es un ángulo exterior, pero ahora está formado por dos tangentes. Y ustedes dirán, ¿dónde están los arcos? Ahí están, un arco más grande y otro más chiquito. ¿Y tiene la misma propiedad? Sí. Pero, no se usa mucho la propiedad anterior. La que se usa es la que le voy a considerar acá. Esta propiedad lo conocen como la propiedad del sombrero. Es como si una persona está en su cabeza de la persona y encima un sombrerito, ¿no? Ahí está. Esa es la propiedad del sombrero. Entonces, ¿qué propiedad se cumple acá? Se cumple lo siguiente. El ángulo exterior le voy a llamar X. Aquí está. Y su arco correspondiente es el más pequeñito, el que está dentro de del sombreado. Ese arquito vale Y. ¿De acuerdo? Y los dos van a sumar 180. Esa es la propiedad. X más Y, o sea, son suplementarios. ¿De acuerdo? Suplementarios. ¿Estamos? Ya. Bueno, hasta ahí la parte teórica. Si tienen alguna pregunta,
No hay preguntas en el chat, a ver. Nada, todo claro. Ya, muy bien. Voy a desarrollar la pregunta número 1 de la dirigida. En la figura se observa una circunferencia de centro O. El ángulo AOB mide 80 grados. Calcule X. Eso es lo que están preguntando. ¿Ah? Muy bien. Ya. La respuesta, por supuesto, no es 80. Vamos a resolver. Tenemos una circunferencia. Ahí está. ¿Ya? En esta circunferencia tenemos el ángulo AOB. Pero primero hay que hacer lo siguiente. ¿Eh? Hay que señalar siempre dónde está ubicado el centro. Para eso se estila colocar letritas en el centro. Ahí hay un ángulo AOB. Ahí está. Este es A y este es B. ¿Ya? El ángulo AOB mide 80 grados. Ya. Ahora, sabemos que ese ángulo central tiene, por supuesto, un arco opuesto. ¿Sí o no? Ese arco vale lo mismo. Por definición, ya hemos hablado al respecto, ¿sí o no? 80 grados. ¿Ya? Entonces ya tengo el arco que vale 80 grados. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, quiero ahora calcular cuánto mide X. Ya, muy bien. Vamos a calcular X. Ahí está. Nuevamente, se recalca que se tiene que pintar. ¿Qué se tiene que pintar acá? La región angular. Entonces, te están pidiendo cuánto vale X. Y tienes acá X. ¿Qué es X? Es la medida del ángulo inscrito. Recuerda que este X se duplica al llegar al arco. Ahí está. Y listo. Igualas 2X, lo igualas a 80.
De ahí X te va a salir ¿cuánto? 40. Y esa es la clave. Se ha usado el ángulo central y el ángulo inscrito. ¿Está bien? Acá en el chat me dieron las respuestas. Maquín, Macalupú, Ato, Ibarra, Fernández, Salazar. Muy bien, Salazar. Ya, listo. Vamos ahora a la pregunta número 2. Ahí está. En la figura, P es tangente y AP es igual a PQ, el arco AP 120, calcule cuánto vale alfa. ¿No es cierto? ¿Cuánto vale alfa? Bueno. Una circunferencia mide, ¿cuánto mide? Mide eso, 360. Y la mitad, 180. Pues mira lo que voy a hacer acá. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué estoy trazando? Una secante que pasa por el centro. Pero, ¿cómo saber que pasa por el centro? Por eso viene la flechita. ¿Sí o no? Ya, ahora. Voy a colocar acá la letra T. Mira la letra T. Acá está la letra T. La letra A está en la parte superior. Y el P se encuentra por acá. ¿Pero dónde? Hay que trazar la tangente. ¿Está bien? Ahí está el P. Ya. Fíjate cuántos grados mide AP. AP mide 120 grados. Entonces, acá viene la gran pregunta. Si AP mide 120 y la semicircunferencia vale 180, entonces, mira lo que vamos a hacer. ¿Cuánto medirá este arco? Ese arco debe medir 60 grados. ¿Por qué, profe? ¿No ves que 60 sumado con 120 me tiene que dar 180? Ahí está. ¿Estamos? Muy bien. Ahora está trazada esta línea y afirman lo siguiente. ¿Qué afirman? Que AP es lo mismo que PQ. Ya está. Te piden alfa. ¿Cuánto mide el valor de alfa? Entonces, para hallar alfa, es muy fácil. ¿Por qué, profe? Mira. Mira esta región angular. ¿Ha visto? ¿Cuánto vale su arco? 60. ¿Cuánto mide este angulito que está acá? Ese ángulo vale la mitad de 60. O sea, 30. ¿Está bien?
por ángulo inscrito, la mitad. Listo. Pero hay un triángulo isósceles. Miren acá, por favor. Ese triángulo es isósceles. El triángulo APQ. Por lo tanto, alfa tiene que ser 30. Es evidente que vale 30, ¿no? ¿Qué es eso? La respuesta. Esa es la solución del problema. Ajá, muy bien ahí. Ibarra, Macalutú, Ato, Ibarra, Fernández, Durán, Marquín, Ato, muy bien. Esa es la clave del problema. ¿Ya? Ya, seguimos. A ver por acá. Problema 3. Ahí está. En la figura ves punto de tangencia. Tangencia, no tangente. Punto de tangencia. Y calcule X. ¿Cómo voy a calcular X? Mira lo que voy a hacer. Primero, tengo que trabajar con una de las circunferencias. A ver. Esta es la circunferencia mayor. ¿Está bien? Luego tenemos una circunferencia más pequeña. Ahí. ¿Está? Ya. Ambas son tangentes. Se nota que son tangentes. Pero acá hay algo interesante. Esta línea es una cuerda. ¿Ya? Es una cuerda. Ya. Ahora, mira cómo se va a hacer este problema. Por el punto B, le voy a trazar una tangente, una recta tangente. Ahí está. A ustedes dirán, profe, ¿para qué le traza la tangente? Chequea. Mira. Voy a utilizar el ángulo semiinscrito. Voy a utilizar el ángulo semiinscrito. Muy bien, Fernández. Esa es la respuesta. Ojo, mira el ángulo semiinscrito. ¿Dónde está el ángulo semiinscrito? Está aquí, mira. Ese es el ángulo semiinscrito. ¿Estamos? Pero ese ángulo es semiinscrito tanto para la circunferencia pequeña como para la circunferencia grande. Es para los dos a la vez. Porque acá hay un punto D y un punto A. ¿Te das cuenta? Ahora, por acá hay una recta trazada en el punto E y en el punto C. Ya. Ahora voy a trabajar con el 80, mira. Trazo esta línea y chequea el ángulo de medida 80. Concéntrate en la circunferencia pequeñita. Circunferencia pequeñita. Este arco debe ser el doble de 80 por ángulo inscrito. El doble, 160. ¿Está bien?
Pues este arco vale 160. Vamos. Ahora, el ángulo que ves acá, el semi-inscrito, vale la mitad. 80. Ojo para la circunferencia chiquita. Ahora observa la circunferencia grande, la grande. El 80 se mantiene como semi-inscrito, pero el arco BA también debe ser 160. También debe ser 160. ¿Ya? Entonces, y al trazar AC, ahí está esperando el X. Y tú sabes que si este es X, acá llega a la circunferencia grande, a la grande, debe ser el doble de X. Todo el arco AB de la circunferencia grande. Pero 2X lo igualo a 180, a 160. Y de aquí X te va a salir ¿cuánto? 80 grados. ¿Quiénes lo hicieron? Ah, muy bien. Martín, Ibarra, Hernández. Muy bien. ¿Está? Entonces, para la próxima ya saben que esos son iguales, son paralelas. ¿No? Se estaría demostrando. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Vamos con la siguiente. Número 4. En la figura B es tangente. El arco BPC 160. Calcula el arco AQB. ¿Cuánto da? Es la misma que la anterior. Se utiliza el ángulo semi-inscrito. Mira. Estoy dibujando la circunferencia más grande. Y una más pequeña. Tengo por acá trazado una secante. ¿Ya? Ahí está. Y los puntos indican que este es el arco AQB. B es el punto de tangencia de las dos circunferencias. Y acá tengo el punto P. Y el punto C. Sé que hay que hacer acá lo mismo. Trazar por B una recta tangente. Y se forma dos ángulos semi-inscritos. Lo voy a señalar. Ahí está. Esta es una de ellas. ¿Ya? Y la otra está por acá. ¿Ya? Por si acaso. El ángulo semi-inscrito está formado por una tangente y una cuerda. Recuerda que te dije. Y aquí hay dos ángulos opuestos por el vértice. Fíjate ahí. Mira en B. Son ángulos de la misma medida. Entonces, el arco BPC vale 160. El arco BPC. Mire el arco BPC en la región verde. Sí, esa vale 160. Pregunto, ¿cuánto vale ese angulito
semi-inscrito. No va a valer el doble, pues, ¿no? Tiene que ser la mitad. Hasta por, ¿cómo se dice? Pues, ¿no? Por sentido común, tiene que ser la mitad. No puede ser ni siquiera igual, porque este es obtuso. Y el que está acá es agudo. ¿Ves? 160 es el arco donde está el semi-inscrito, que es 80. El 80 pasa al otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué pasa al otro lado? Opuesto por el vértice. Ahora concéntrate solamente en la región celeste. ¿Cuánto mide el arco AQB? Eso es lo que me están preguntando. ¿Cuánto mide el arco AQB? Como ya tengo el ángulo semi-inscrito 80, ese arco tiene que ser el doble. Estamos hablando de cuánto. De 160. ¿Ves qué fácil? Pero tienes que trazarle la tangente, si no, no pasa nada. Medida del arco AQB es igual a 160 grados. Ángulo semi-inscrito. Esa es la razón. Así es, Ibarra. Muy bien. Ya, seguimos. Vamos con la 5. En la figura, PQ es 80 y te piden que calcules X. ¿Cómo desarrollar eso? Vamos a ver. Fíjate la semicircunferencia. ¿Ya? Mira, acá hay una propiedad. Recuerda lo siguiente. Yo te dije que si trazas un diámetro, cada parte, ¿cuánto vale? 180 o no. Claro, cada parte vale 180. Si yo uno esto y esto, acá hay un ángulo inscrito. Quiero saber cuánto mide. Si quieres saber cuánto mide, entonces sombrea la región angular. Mira. Sombrea la región angular. Como el arco, mire el arco vale 180 grados. Este arco, que va de aquí hasta acá. Por lo tanto, el ángulo que está aquí tiene que ser la mitad de 180. Estamos hablando de cuánto, de 90. Entonces yo puedo ponerle, en número le puedo poner un cuadradito, que sería obviamente lo mismo. ¿Ya? Muy bien, entonces puedo hacer esto, mira. Puedo colocarlo acá, un cuadradito si quiero. Y eso es lo que voy a hacer acá. Mira. Trazo AP, porque AB es diámetro, y este es 90, miren, 90. Ahora, chequea esto. Tengo un arquito. ¿Ya? Tengo
un arquito. ¿Cuánto mide ese arquito según dato del problema? Ese arquito vale 80 grados. Ahí está, vale 80. Pero yo quiero calcular X, por lo tanto necesito de este angulito que está acá. ¿Cuánto valdrá? Mira la región angular nuevamente. Es un ángulo inscrito. Si el arco vale 80, tú sabes que este angulito vale ¿cuánto? No va a ser el doble, obviamente, ni siquiera igual. Es la mitad. Y eso lo colocas acá, para él. Ya está. Y tienes un triángulo rectángulo, 40 con X suman 90. Y de aquí X te sale 50 grados. ¿Ves qué sencillo? Entonces, tienes que repasar las formulitas de los ángulos. Ajá, muy bien acá, Maquín, Ibarra, Fernández. Ajá, muy bien. Vamos con la pregunta número 6. A ver, tenemos acá. En la figura, el arco ABC mide 100, que tiene el ángulo ABP. A ver, vamos a desarrollar. Mira, tú tienes aquí, como está indicado, el arco ABC que vale 100 grados. ¿Ya? Este arco está valiendo 100 grados. Ya. Si el arco ABC 100 grados, ¿cuánto vale lo que queda? ¿Ah? Lo que está quedando, ¿cuánto es? Está quedando 260 grados. ¿Para qué, profesor? ¿Cómo que para qué? Para que dé una vuelta completa. Para una vuelta completa. ¿Ya? Por eso que vale 260 grados. Ahí está, pues. Esa es la que vale 260. Muy bien. Y entonces, ¿cuánto valdrá el ángulo inscrito B? Ese ángulo inscrito vale la mitad de 160. ¿Cuánto es la mitad de 160? 130. Por ángulo inscrito. ¿Y qué piden? Piden el ángulo ABP. ABP. Y ahí está, jóvenes. Te piden X. X con 130 suman ¿cuánto? 180. Por lo tanto, X vale 50. O sea, ni siquiera hay que plantear muchas ecuaciones acá. Todo sale gráficamente, nada más. Así es, muy bien. López Lara, Maquín, Ibarra, Fernández.
Durán, muy bien, Durán. ¿Ya? Chévere, ahí está. Vamos con la pregunta 7. Ahí está. En la figura ves punto de tangencia, no de tangente. ¿Ya? Acá Durán ya me dio la respuesta. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto? No es. No es. Ya, fíjate bien. Ya. Vamos a resolver el ángulo ABP. ¿Cuánto vale el ángulo ABP? No es paralela, no hay nada de paralela, por si acaso. Claro, muy bien, esa es la respuesta. Barra Fernández. Mira, te piden el ángulo ABP. Entonces el ABP es este. Este ángulo es el ABP. Que le voy a llamar X. Ya. Ahora, aquí hay un arco. ¿Ya? Aquí hay un arco. Mira ese arco. Ese arco vale el doble de 70. O sea, ¿cuánto vale? 140, ¿sí o no? Es el doble, pero si es de 70 al frente hay 140. Ahora, acá hay un ángulo semi-inscrito. Por eso estoy pintando la región angular, para darme cuenta. Mira esa región angular. ¿Ves? Entonces, como este arco BC vale 140, y acá hay un ángulo semi-inscrito, ese angulito debe ser la mitad de 140. Estamos hablando de ¿cuánto? De 70. En el vértice B, ¿cuánto suman esos tres ángulos? Claro, muy bien. X más 60 más 70, 180 grados. ¿Cuál es la clave? 50 grados. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Ahí está la respuesta. Así es aquí, muy bien. Ya está. Ya. Se trabaja, como le he dicho, con ángulo inscrito, semi-inscrito y ángulo central, ¿no? Básicamente con los dos, semi-inscrito e inscrito, cada rato. Vamos con la pregunta 8. Ya. ¿Qué hacemos acá? Dice, en la figura O es centro, el arco APB, o sea, el arquito chiquito, vale 80, calcule X. ¿Cuánto vale X? Vamos a desarrollar. Ahí está. Ya. Fíjate el ángulo. El arco APB me dice, ¿no? Este arco, ustedes ven ahí, mide 80 grados. Eso te dice el problema, ¿no? 80 grados. Ya.
Entonces voy a trazar el radio OB para tener el ángulo central. ¿Ya? Este es un ángulo central. Ese ángulo central vale lo mismo que el arco opuesto, o sea, vale lo mismo que 80, por ser ángulo central. ¿Ya? El mismo arco, el mismo ángulo central. Pero tú sabes que OA es el radio y OB también es el radio. Por lo tanto, este triángulo es isósceles. ¿O no? Es isósceles. Ese angulito también vale X. Ya, ¿cuánto sale? A ver. Así es, muy bien, Maquín, Ato, Ibarra, Hernández. ¿Ya? Muy bien. Ya, entonces la respuesta 50. Esa es la clave. Muy bien. No sale 40. Alguien me ha escrito, dice 40, ¿no? ¿De dónde 40? No, sale 50. Ya, vamos con la pregunta 9. Pregunta parecida a la anterior, ¿no? En la figura O es centro, calcule la medida del arco BQA. Ya, es parecido, parecido. Ya, nuevamente resolvamos parecidamente, a ver. Ya está. Ya. Te piden el arco BQA. Entonces, para resolver este problema, solo necesitas calcular el arco más pequeño AB, mira. Chequea. Este arco. Si tú calculas este arco, vas a poder calcular lo que queda, ¿sí o no? Lo que queda de los 360. Pero para calcular eso, hay que unir OA. Inmediatamente dices que ese triangulito es isósceles. OA es R, OB es R. Es isósceles. Por lo tanto, este angulito A vale 35 grados por ser isósceles. ¿Y cuánto vale el ángulo O? El ángulo O
mide, obviamente, 110, ¿o no? Para que te dé 180, pues 110. Ya. Si el ángulo O vale 110 y es un ángulo central, ¿cuánto crees que vale el arco AB? ¿Ah? El arco AB tiene que ser lo mismo, 110. Vale lo mismo, ángulo central. Pero a ti te piden todo el arco. Claro, pues todo el arco te están pidiendo. Entonces ahí, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Ah? Te piden todo eso. Llámale una X. Ahí está. Ese es el arco que te pide. 110 más X, ¿cuánto tiene que darte? Una vuelta completa. 360. Por lo tanto, decimos 110 grados sumado con X me da 360. Sería 250 grados. Y esa es la respuesta del problema. Ajá, muy bien, ahí está López, Salazar, Fernández, Maquín, Ibarra. Chévere, ya. Ya, vamos al último problemita. La 10. Este ejercicio es algo parecido a lo que hicimos ya. Ahí te piden calcular X, tienes dos tangentes y tienes ahí, ¿cómo se dice? Un ángulo de 120. Ya, mira cómo vas a desarrollar esto. Completa la circunferencia, completa. Ya lo completé. Traza el diámetro, porque eso es lo que está ahí. El centro está ahí, justo ahí. Luego, tracemos dos tangentes. Ahí está. Mira. Tangente. ¿De acuerdo? Ahí está. Tangente. Ya, muy bien. ¿Recuerda esa propiedad del sombrero que yo hice al final de la teoría? Ah, muy bien, yo me dio respuesta en el chat. Se me adelantaron. Muy bien. Ya. ¿Recuerdan o no esa propiedad del sombrero? Ahí está. A ti te están pidiendo cuánto mide X. Tú lo que tienes que hacer solamente es encontrar este arquito chiquito y ya se resuelve el problema. Pero ¿cómo lo voy a calcular? Mira esta línea que llega hasta el punto de tangencia P. Propiedad. Recuerda, diámetro, cuerda. Si tú trazas esta línea, este ángulo es recto. Recuerda que te dije, recto, propiedad. Y con eso ya te sale. ¿Por qué razón? Porque cuando trazas a la otra línea, que es esta cuerda, ahí tenemos Q. Hay un ángulo ahí de 120. Pero ese 120 no lo voy a usar. El que le voy a usar es el 60 que está al costadito.
Y si ya tengo 60, entonces el otro angulito, ¿sabes cuánto vale este ángulo de acá? ¿Cuánto vale? Es un triángulo rectángulo, tenemos 60, el otro angulito tiene que ser 30 grados. Este es 30. Ahí está, pues. ¿Ves? Y si ese es 30, este arco vale el doble de 30. El doble de 30. ¿Cuánto es el doble de 30? 60. Ahí está. 60. ¿Y qué se dijo de esta propiedad? ¿Recuerda la propiedad? X más 60. ¿Cuánto tienen que sumar? 180. Y aquí X te va a salir 120 grados. Y esa es la respuesta. Así es, muy bien. Quispe Gutiérrez, Fernández, Ibarra, López, Salazar, Fernández, Martín. Muy bien, está apto. Ya. Bueno, jóvenes, ahí está, ya cumplí con todos los problemitas. Y ahora lo voy a activar el temático. Ya, si tienen alguna pregunta. ¿Nada? Ya. Vamos a activar el temático, ¿eh?